Pues Lo que que no vayan a hacer 5 tomos como los de Duque, ¿no? Toca ser más concreto. Y obras secretas. Lo que pasa es que las memorias presidenciales casi siempre tienen grandes lagunas. Solo se acuerdan de lo que les conviene. Y esas lagunas son las que verdaderamente hacen la historia del país. Con mal llamados falsos positivos, por ejemplo. Ha ido adocenando círculos e instituciones completas del Estado a que se pueda hacer contrabando en gran escala, en cantidades enormes. En mi opinión, no conozco el tal Schneider, para mí ha sido una sorpresa la historia política de ese personaje. En directo con Coronel. Sí, es una cosa terrible como se ha manejado esto con un criterio gota a gota por los mismos implicados. Es como lo que hacen en el teatro, como lo que hacen un libreto construido previamente. Los abogados de ellos me causan a mí desconfianza. Uno tuvo que ver en algún momento cuando lo cogieron preso con el hecho de que me querían poner preso a mí injustamente para sacarme de la carrera presidencial en una fiscalía muy famosa de la que yo he hecho muchas denuncias. Ese abogado se exilió después o estuvo preso el día que lo cogieron preso con ayuda de la investigación de los Estados Unidos. Tenía un proceso que querían esgrimir contra mí para ver si podía pasar por la cárcel y no por la presidencia de la República. Creo que le asustaba a varios de los jefes políticos de ese abogado. Y por eso, pues obviamente también tengo profunda desconfianza de lo que están haciendo. Muchos funcionarios de mi gobierno han recibido llamadas o escritos aparentemente de esos abogados pidiéndoles citas. Y a mí eso realmente me parece extraño. Por tanto, también desconfío de lo que está pasando allí. Pedí aquí en la ceremonia que tuve de traslado, de traspaso del bando de la fuerza del ejército, públicamente a la fiscal general, es una solicitud, no puedo obligarla, a que coloque como primer punto de una negociación de beneficios jurídicos, de principio de oportunidad, la devolución de todo el dinero, antes que nada. Creo que hay que resarcir a la sociedad colombiana de lo que hicieron. Y eso sí sería un elemento, digamos, de certeza de que lo que digan es la verdad y no simplemente una construcción para salvarse unos años de la cárcel o salvarse de la cárcel. En mi opinión, no conozco el tal Schneider, para mí ha sido una sorpresa la historia política de ese personaje. Otros que he escuchado allí, al interior de la UNGRD, a mí me avergüenza lo que pasó ahí. Presidente, hablando de este señor Schneider Pinilla, el columnista Yoir Ackerman dijo en uno de sus artículos que a usted le habían enviado una advertencia sobre quién era él y usted aceptó que le habían enviado esa carta, pero que se había quedado por el camino. Ya han pasado 2 semanas desde esa publicación. ¿Ya sabe usted en qué estación se quedó la carta donde le advertían a usted sobre el señor Pinilla? Desde el primer momento lo sé. ¿Quién se quedó con ella? Al raíz del artículo, pues miré, pues dónde está. Pero lo que hemos concluido es que una secretaria rutinaria, que yo no conozco bien en el proceso de las comunicaciones que entran al Palacio, pensó que eso no era importante y hizo una respuesta, incluso un envío a la misma UNGRD de la carta, de copia de la carta. Obviamente allá la recibieron y la recibieron los personajes que estaban implicados en los hechos. Y no hizo el traslado al presidente de la República. Lamentablemente pasa con la mayor parte de la correspondencia, que en cantidades enormes llega al Palacio de Nariño, porque ha sido la tradición y la costumbre. Estamos hablando de empleadas que llevan aquí 10 años, 15 años, 20 años, que yo tampoco tengo por qué sacar o cosas por el estilo. Todo indica que sin tener, digamos, mala fe, no dio el traslado a donde correspondía. Bueno, usted aquí ha dicho algo que es importante, presidente, y es que luego de la investigación que hace, pues
determina usted que ahí no hubo mala fe de esa funcionaria y que llegó esa carta a manos equivocadas. Quisiera, presidente, hacerle un poco una reflexión más que una pregunta. Aquí en Colombia muchas veces se piensa que gobernar es legislar, ¿no? Pero pues hay mucho que se puede hacer con lo que hay en ejecución. Usted, digamos, en términos del debate público, ha tenido una concentración grande en el trámite de las reformas y en la dificultad de tramitar esas reformas, pero hay varios ministerios y entidades, digamos, del Ejecutivo que tienen unos resultados pobres, ministerios con muy baja ejecución, inferior incluso al 1%. ¿Usted asume, presidente, una responsabilidad en esa dificultad que ha tenido el gobierno para ejecutar algunas de sus políticas? Mi actividad todos los días es impulsar los programas del gobierno, incluso descubrir los entuertos. Hay muchas cosas que han pasado, algún día las escribiré en el libro, no se trata de que sean noticias a diario. Pero, por ejemplo, duramos 2 meses con el presupuesto bloqueado y no lo bloqueó ningún ministro, ningún desde afuera, ni menos. Lo bloquearon al interior. Una serie de funcionarios que creen tener el poder al interior de los gobiernos. Este es un tema, digamos, no solamente para mí, que viene de vieja data. Incluso un sector de la prensa se burló de lo que dije porque lo había hallado. Cómo incluso a través de los softwares se dirige el presupuesto automáticamente, no porque el software sea en sí mismo inteligente, sino porque sus algoritmos han sido modificados para que llegue el dinero a círculos de corrupción que ya vienen establecidos desde hace incluso décadas. El sistema de contrabando en Colombia, por ejemplo, una de mis investigaciones que está en proceso y tiene ya personas bajo control judicial, incluso fuera del país, es un sistema construido desde hace 40 años, en donde la presencia de dinero del contrabando en las diferentes campañas políticas ha ido adocenando círculos e instituciones completas del Estado a que se pueda hacer contrabando en gran escala, en cantidades enormes, que al final son un lavado de activos del narcotráfico. Con eso destruyen fábricas de confecciones, miles de mujeres que se dedican a ese oficio, a esa empresa, a ese tipo de actividad, pues terminan quebradas, no podemos industrializarnos, etcétera, porque simplemente el Estado se ha puesto al servicio de una entrada ilegal de mercancías que acaba con la industria nacional. Quizás, si tengo que decirlo así, este es el primer gobierno en golpear el contrabando. Tenían generales amigos, lo dije alguna vez públicamente, también se burlaron por lo que dije. Tienen congresistas amigos, tienen políticos amigos, funcionarios dentro del Estado, los puertos, la Polfa, etcétera, que durante el tiempo pasado, y espero haber podido depurar eso, durante el tiempo pasado dejaron entrar miles de millones de dólares de contrabando para mal de la industria nacional. Como esto he encontrado otra serie de temas. Ecopetrol, por ejemplo. El FOMAC, que es lo que acabamos de hablar, el sistema de salud de los maestros, que hemos ido destruyendo, pero eso tiene resistencias. No es que el presidente dice, cuando yo voy a ver, se ha demorado tal orden, otra orden por allá, los contratos se hacen de otra manera, etcétera. Y tiene que ver con un sistema cualificado de corrupción construido entre el Estado de Colombia que estamos desmantelando. Y ojalá me alcance el tiempo para desmantelarlo completamente. Presidente, la baja ejecución del gobierno es algo que también percibe la gente y que la percibe como ineficiencia y a veces como ineptitud. Aquí entre nosotros, ¿usted admite que podría trabajar un poquito más para sacar adelante sus iniciativas? El gobierno, claro que puede trabajar más rápido, se arriesga, pero lo que llaman ejecución tiene una serie de trampas en el concepto.
Eso también es materia de una investigación periodística. Por ejemplo, la costumbre para tener altos índices de ejecución era un cambalache, le voy a decir. Era pasar la plata del ministerio a un fondo fiduciario, es decir, a guardarla en un banco. El simple hecho de pasar la plata por billones del presupuesto al fondo ya decían que era ejecución. Es una mentira. Nosotros prohibimos pasar el dinero a fondos fiduciarios. Y obviamente la costumbre que tenían, pues se acabó. Y en esa medida hay una mayor responsabilidad sobre los jefes de entidades públicas de ejecutarla en los programas. Dado orden para que el PAC se reparta entre los ministerios de acuerdo a la ejecución en los programas. Ese indicador no existe. Entonces la prensa se contenta con mostrar unos cuadros en donde hay unos porcentajes de ejecución y no miran si la plata realmente se ejecutó en programas o está guardada en los bancos para beneficio pues de los banqueros, que guardan allí una enorme liquidez de billones sin que eso se esté traduciendo en obras reales para la gente. Pero usted personalmente, presidente, Gustavo Petro, ¿cree que podría trabajar más horas, más días a la semana para lograr la concreción de su programa de gobierno? Claro, ese es el desespero permanente y cotidiano. A eso nos dedicamos. Bueno, No sin dolor de estómago y de cabeza, pero ahí vamos. Presidente, hay cosas que definitivamente la gente no entiende, son difíciles de entender. Durante 20 años estuvo cerrada la embajada ante la FAO en Roma, que ante la División de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y de repente usted decide reabrirla y nombrar ahí a una persona tan cuestionada como Armando Benedetti. Nadie cree que necesitáramos una embajada ante la FAO, presidente. ¿Usted es que le tiene miedo a Benedetti, a lo que pueda decir? ¿Por qué lo nombró? No, primero sí necesitamos una embajada ante la FAO. El Programa Mundial de Alimentos, un país que lamentablemente después del COVID entró en vulnerabilidad alimenticia. Esto no me lo invento yo, está ya en varios informes. Benedetti no es que sea un experto en alimentación, más en bebidas que en alimentos. Sí, pero puede desarrollar, tiene una facultad, que son las relaciones públicas. Uh-huh. Esa facultad de relaciones públicas que ustedes reconocen por ahí, que a veces afecta, pero puede, digamos, construyéndolas seriamente, puede volverlas, pues eso es lo común en la diplomacia, amistades para Colombia. Y en el caso de la FAO, estrictamente hablando, la posibilidad de una gran ayuda para lograr la soberanía alimentaria en el país. Seguridad, pero adicionalmente soberanía, son dos conceptos diferentes. Así que démosle esa oportunidad a ver si la desarrolla con precisión en los entornos diplomáticos que permiten que pueda haber alimentación para los pueblos en el mundo. Bueno, señor presidente, yo le agradezco mucho haber aceptado esta conversación con la revista Cambio y con el reporte Coronel. Espero que tengamos muy pronto, que no sea la última. Bueno, hemos hablado bastante, creo yo. Esta es la cuarta vez. Es para hacer libros, siempre los presidentes hacen unos mamotretos enormes de memorias que nadie lee porque son muy enormes, pero yo espero que todas estas experiencias puedan servirle de experiencia también al pueblo colombiano. Pero que no vayan a ser 5 tomos como los de Duque, ¿no? Toca ser más concreto. Ni obras secretas. Lo que pasa es que las memorias presidenciales casi siempre tienen grandes lagunas. Solo se acuerdan de lo que les conviene. Y esas lagunas son las que verdaderamente hacen la historia del país. Como mal llamados falsos positivos, por ejemplo. Señor presidente, muchas gracias. Bueno, Presidente, gracias a Federico y a todas las personas que nos han escuchado. Muchísimas gracias.